Estamos grabando. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora es este tema que se denomina teoría de los estados límites. En realidad, esto que es teoría de los estados límites va a estar aplicado en la clase de hoy exclusivamente a un punto. Entonces, dicho esto, si uno la estaría aplicando a un punto, ¿cuáles serían las otras o a qué otros destinos uno podría aplicar estas teorías? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Bueno, ¿qué es un estado límite primero? En forma genérica, nosotros podríamos decir que un estado límite es un estado de situación del comportamiento de una estructura, o de una parte de ella, o de una porción, o hasta inclusive de un punto, que establece un cambio o un límite entre dos estados distintos de comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, la fluencia constituye, o el límite de fluencia constituye un estado límite porque separa el comportamiento del material dentro del campo elástico como dentro del campo anelástico. ¿Entendido? Entonces, eso constituye un estado límite. Hay otros tipos de estado límite que nosotros vamos a ir visualizando. Esta definición es bastante genérica. Es bastante genérica y en realidad habla más que, si bien está aplicado a una estructura, tiene una acepción completamente general. Ahora, ¿qué tipo de estado límite y en función de qué parte de la estructura se considera que deja de cumplir con las condiciones de funcionamiento previstas? Bueno, a ver, uno puede definir un estado límite de un punto de la estructura. Es decir, a ver, yo tengo una estructura y puedo decir, bueno, mira, voy a decir que esta estructura ya falla o no la puedo seguir cargando más cuando un punto determinado o un punto cualquiera de esa estructura alcanzó un estado límite. Ese es un criterio de análisis o un criterio de definición de los tipos de estado límite. Otro tipo de establecer como criterio que una estructura ha fallado es decir, bueno, yo defino que si una sección alcanza, una sección de todas las infinitas secciones que conforman la estructura, ya no un punto, sino una sección, tengan en cuenta que una sección está conformada por un conjunto infinito de puntos, alcanza un estado límite, entonces vamos a decir que esa estructura ha fallado. Y el tercer criterio que nosotros podemos establecer es decir, bueno, a ver, a mí me puede fallar un punto, pero la estructura puede seguir todavía tomando carga. Me puede fallar una sección y la estructura, hay casos en los cuales la estructura puede seguir tomando carga. Bueno, entonces ahí se habla de estado límite de la estructura. Estado límite de la estructura. ¿Me expliqué como concepto general qué es un estado límite y qué es lo que nosotros, los distintos tipos de estado límite? ¿Se entendió esto? Así Sí, por lo sí, se menos, entendió, Luis. bien. Por lo menos como manera introductoria. Ahora bien, nosotros, para que ustedes sepan cómo vamos dentro de la carrera a ver estos tipos de estado límite, vamos a estudiar cuando un punto alcanza un estado límite de funcionamiento, lo vemos acá en estabilidad 2. Para una sección también lo vamos a ver en estabilidad 2 y ya lo empezaron a ver con Mario en el día de ayer. Y lo último que tenemos es estado límite de la estructura. Eso también lo empezaron ayer a ver con Mario, pero lo van a ver con bastante más profundidad en estabilidad 3. ¿Sí? A ver, ¿qué Luis, significa? una pregunta, Dale. perdón. Sí. Entonces, el tercero incluye los dos primeros, ¿no? Porque no me puedo imaginar que falle la estructura sin que falló un punto o una sección de ella. O no, no Eh, necesariamente incluye los otros dos. incluye los otros, pero mirá, fíjate lo siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes ven acá lo que estoy dibujando? Lo que voy a dibujar. Sí, sí, vemos. Bien. Bueno. Imagínate esta estructurita simple, que sería un pórtico.
¿Estamos de acuerdo que si yo esto lo empotro, se ve bien o...? Porque yo la tengo chiquitita la imagen, si no, paro de compartir, pero vamos a hacer así, paro de compartir y por ahí se ve mejor. Ahora creo que, por lo menos yo lo veo mejor, no sé ustedes. ¿Sí? Sí, se ve se mejor. ve Ahí bien. se ve mejor. Bien. Bueno, fíjense, este pórtico tiene en el plano 3 grados de libertad. Si yo pongo un empotramiento, acá por ejemplo, en A, ¿sí? Esto ya está isostáticamente sustentado. Ahora, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo agrego acá un apoyo fijo. Vamos a suponer que este es B, esto es C y esto es D. Ya esto deja de ser una estructura isostática y pasa a transformarse en una estructura hiperestática. Y el grado de hiperestaticidad de esta estructura es 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que, a ver, yo voy a cargar acá con una carguita P en el medio, ¿sí? Voy a cargar con esa carguita P en el medio, y esa carguita vamos a suponer que es variable, que yo la voy a ir incrementando. Bueno, en alguna sección de estas, esto aproximadamente va a tener este diagrama de momentos. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo incremento esta carga. Esta carga es una carguita variable, yo la voy aumentando. Bueno, este momento acá, el momento acá, el momento acá, y estos momentos van a ir aumentando también, ¿no es así? Bien. Entonces, supongamos que en un determinado... mientras estoy dentro del régimen elástico, es decir, que ninguna de las tensiones superó la tensión de fluencia, yo voy a tener un diagrama de tensiones que va a ser así. ¿Mm? Y bueno, será, si estoy trabajando con el momento positivo, acá será positivo y acá será negativo, y si no, bueno, obviamente será al revés, como es en estos casos. ¿Sí? Bien. Llega un momento en que si yo voy aumentando la carga, esto va a alcanzar, esto de acá alcanzará la tensión admisible. ¿Sí? Bien. Si yo sigo incrementando, voy a alcanzar un valor de la tensión que va a ser mayor a la tensión admisible. Hasta que en un momento determinado, por ejemplo, yo alcanzo la tensión de fluencia. Tengan en cuenta que las dos columnas, además de estar solicitadas a flexión, están solicitadas a esfuerzos axiles. Entonces, el diagrama no es exactamente esto, pero bueno, no importa, ahora estoy tomando para el travesaño exclusivo. Entonces yo podría decir, bueno, mira, si una condición de establecer un estado límite, yo digo, bueno, ya cuando uno de estos puntos alcanzó la tensión admisible, ya puedo decir que esa sección ya falló y por lo tanto falló la estructura. Ahora, yo podría establecer otro criterio superador a este, es decir, bueno, ¿por qué haber realmente toda una estructura, que es todo esto, está condicionada a que un punto falle? Entonces digo, bueno, vamos a suponer que yo puedo seguir incrementando esa carga hasta que la sección más solicitada, es decir, la sección que tenga mayor momento, esas tensiones siguen incrementando hasta que alcance la tensión de fluencia. Y digo, en realidad la estructura va a fallar cuando algún punto dentro de esa estructura alcance la tensión de fluencia. Ese es otro criterio. Pero yo podría todavía decir, bueno, pero de vuelta, en definitiva, todo depende de un punto que estoy considerando dentro del conjunto de la estructura. ¿Podría seguir cargando? Y la verdad que podría seguir cargando. Esto después lo vamos a ver más adelante. Cuando Mario termine con axil y torsión, yo le voy a dar flexión al régimen anelástico. Pero si yo sigo incrementando la carga, ya la tensión de fluencia no va a poder ser superada, porque recuerden que nosotros estamos trabajando con un diagrama tensión de formación de este tipo. Lo dibujo solamente para la rama positiva, pero vale para tanto la rama positiva como negativa. Entonces, esto es la tensión de fluencia y esta es la deformación al límite de fluencia. Entonces,
Perdón, esto está bien. Entonces, digo, bueno, si yo sigo incrementando P y por consiguiente sigo incrementando el momento, esta fibra que alcanzó la tensión de fluencia, bueno, las fibras que están más hacia adentro también van a ir empezando a entrar en fluencia. Entonces voy a pasar a tener un diagrama de tensiones de este tipo. Me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a ver, ¿eh? En donde, fíjense que todas estas fibras, de acá para acá y de acá para acá, están trabajando a la tensión de fluencia. Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿cuándo falla acá la sección? Y la sección falla cuando todas las fibras o todos los puntos de esta sección están totalmente plastificadas, es decir, están totalmente en fluencia. Y eso me da un diagrama de tensiones que va a ser algo así. Y ahí digo, bueno, como mi diagrama, mi modelo estructural de comportamiento del material es esta sección no puede seguir tomando más carga y por lo tanto esta sección falló. Ahora, vamos a suponer que esa sección falló. ¿Qué significa que una sección que está solicitada a momentos flectores ha fallado? Significa que no puede tomar más momento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Si no puede tomar más momento, ¿qué vínculo uno podría colocar en esa sección que representa que ahí la estructura no puede tomar más momento? ¿Qué les parece? Una articulación. Una articulación, perfecto. ¿Por qué una articulación? Porque si yo en una sección determinada tengo una articulación, es porque nosotros sabemos que ahí el momento es nulo, que la sección, y por lo tanto la estructura, en ese lugar no puede tomar momentos porque justamente está permitiendo los giros. ¿Entendido? Entonces, supongamos que de todas estas secciones, fíjense que acá son claros que las más importantes son el empotramiento, el nudo B, tanto en la columna como en la vía, porque columna y vía pueden ser distintos, el momento en el tramo, la sección C, tanto en la viga como en la columna, y vamos a suponer que de acá lo que falla es la sección B en la viga. Entonces esa estructura pasa a ser ahora esto de acá. En la sección B, correspondiente con la viga, ya la estructura no puede tomar más carga. Y entonces ahí se me genera, voy a ponerlo en rojo, para que se vea más, una articulación. Ahora, les hago una pregunta. ¿Esta estructura puede seguir tomando más carga todavía? Sí. Sí, porque fíjense que esta estructura ahora se me transformó en una chapa con 3 grados de libertad en 2 chapas con 4 grados de libertad. ¿Entendido? ¿Y cuántas condiciones de vínculo le impusimos a esto hasta ahora? 4. ¿Eh? 4. No, 5, 3 más 2, 5. 5, sí. 5. Entonces todavía esto puedo seguir cargándola. ¿Hasta cuándo? Y hasta cuando en algún otro lugar se me vuelva en una sección determinada a transformar en una articulación. Vamos a suponer que se me forma en una segunda etapa de carga, porque puedo yo seguir cargando la estructura, que se me genera acá en el tramo. Estoy simplemente jugando, esto independientemente, no puede ser en otro lugar. Entonces, si yo sigo cargando la estructura, yo ya tenía una carguita acá empiezo a incrementar nuevamente más la carga y se me forma una articulación acá. Y ahora acá, ¿qué tengo? Tengo una estructura conformada por 1, 2, 3 chapas. 3 chapas tiene 5 grados de libertad y esta estructura ya tiene 5 condiciones de vínculo. Por lo tanto, todavía puede seguir tomando más carga. ¿Entendido? Entonces, ¿y cuándo la estructura falla? Cuando esto se me baja de ser un isostático a ser un hipostático. ¿Entendido? Entonces se me tiene que generar una tercera articulación para que esta estructura falle. ¿Quedó claro? Sí, sí, perfecto. Gracias. Bien.
ustedes piensen, discúlpame porque la explicación fue un poquito más larga, tengan en cuenta que ahora con Mario ustedes están viendo solicitación axial. Y están viendo justamente, esto obviamente se da cuando la estructura es hiperestática. Cuando la estructura es isostática, apenas se me forma la primera articulación, la falla de una sección implica la falla de la estructura. Acá fíjense que la falla de una sección no necesariamente implica la falla de la estructura. Fíjense que en Axil, que es lo que están viendo con Mario, él fue cargando una estructura que creo que tenía un grado de libertad, un grado de hiperestaticidad, si mal no recuerdo, y cuando falló la primera barra se le transformó en un hiperestático de grado 1 en un isostático. Y después siguió cargando hasta que otra barra pudiera fallar. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí. Bien. Bueno, Es lo que creo que Mario ayer decía, que entraba como en mecanismo, la estructura, puede ser. Exactamente, fíjate, cuando esto pasa, vos tenés esto así, todavía es un isostático. Vamos a suponer que ahora nos falla la columna acá, ¿no? Falla ahí. Entonces, se me genera, en la columna de la derecha, se me genera otra nueva articulación. Tenía esta la primera, esta la segunda, y vamos a suponer que se me formó una articulación acá. Bueno, esto ya se transformó en un isostático. Perdón, en un isostático no, en un hipostático, o un mecanismo. Esto ya no puede tomar más carga, y entonces se dice que este es el mecanismo de colapso de la estructura. ¿Está bien? Es el mecanismo de colapso de la estructura. Fíjense que en realidad lo que está fallando es la barra horizontal y la columna. Esta columna de acá todavía podría, si tuviera una carguita acá, seguir tomando más carga porque es un isostático. Pero el resto de la estructura no. Entonces, y existen, eso lo van a ver hasta el día 3, hay distintos tipos de mecanismos, hay mecanismo de colapso total, mecanismo de colapso parcial, y bueno, que conducen que una parte de la estructura ha fallado o que falló directamente toda la estructura. ¿Sí? Y un mecanismo de colapso parcial es cuando falla una parte de la estructura, pero el resto puede seguir tomando más carga. Entonces, así que esto sí, esto ya es un mecanismo de colapso. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien, bueno, muy bien. Entonces, estos son un poquito, con un ejemplo, los tres tipos de estados límites que se pueden presentar. Vuelvo a la presentación y lo que nosotros vamos a ver ahora en la clase de hoy es esto, estado límite de un punto. Estado límite de un punto. Muy bien. Bueno, a ver, ¿por qué no cambia? Ahí está, bien. Bueno, vamos a ver ahora una serie de conceptos preliminares. Acá vamos a ver una serie de definiciones y conceptos. Un poquito de paciencia, porque digo, cuando uno tiene que definir muchos elementos, a veces se hace un poquito tedioso, y además como los está viendo por primera vez, van a terminar pareciendo un poquito plomos. Pero bueno, tengamos paciencia, así que nada más. Bueno, vamos a definir qué es un estado mecánico tensional, que lo vamos a denominar EM. Es un conjunto de relaciones entre tensiones y deformaciones para los cuales el material posee características y propiedades similares. Es decir, un estado mecánico tensional es donde es un conjunto de relaciones sigma y epsilon, en su acepción más grande, ¿no? Donde intervienen sigma y epsilon tomados como vector con sus 6 componentes, donde todos los puntos de ese material tiene propiedades iguales. Por ejemplo, el estado mecánico elástico, el estado mecánico plástico, el estado mecánico de rotura o el estado mecánico viscoso. Todos esos son estados mecánicos tensionales. Es decir, yo tengo este punto que está dentro del estado mecánico elástico, es decir, está teniendo un comportamiento elástico, o no, está teniendo un comportamiento plástico, o lo que sea. Muy bien. La pregunta es, ¿de qué depende el estado mecánico? Es decir, ¿de qué depende esa relación entre sigma y epsilon? Bueno, ustedes esto ya lo saben porque nosotros lo estuvimos viendo cuando vimos estado de tensión, estado de deformación, y
todas las solicitaciones que fuimos viendo. Básicamente, fíjense que nosotros si tenemos una estructura sobre la cual están actuando fuerzas exteriores, tanto activas como reactivas, ¿esto qué genera? Genera solicitaciones internas en mi estructura. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense una barrita cargada con una empotrada en un extremo, libre en la otra. Si yo coloco una carga axial en el extremo libre, todo me queda con esfuerzo anormal. Entonces, esa carguita me genera ese estado de solicitación interna. Y con ese estado de solicitación interna, yo puedo definir el estado tensional para cada punto. ¿Se entendió esto? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien. Ahora bien, la pregunta es, este estado mecánico no depende exclusivamente de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo y, obviamente, sus correspondientes solicitaciones internas. Es sí la principal causa o la principal aspecto que influencia en el estado tensional del punto, pero no es exclusivamente, sino que también el estado tensional depende de otros factores. ¿De qué otros factores depende? Son estos que estamos viendo acá. Del tiempo de aplicación de la carga, de la velocidad de formación, del estado tensional del material en los puntos vecinos del punto que estoy estudiando. Es decir, que el estado tensional de un punto está influenciado por cómo son los estados tensionales en los puntos vecinos. Depende de la temperatura en la cual ese cuerpo lo estoy solicitando. Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, el acero, yo si lo cargo a temperatura ambiente, 20 grados, 30 grados, menos 10 grados, tiene una capacidad de carga determinada. Pero si yo caliento el acero a 500 grados, que es el proceso para el cual es una parte del proceso en el cual se está fabricando, la capacidad de carga de ese material desciende a la mitad. Es decir, que una viga a temperatura 20, 30, 40 grados tiene una determinada capacidad y la misma viga a 500 grados tiene la mitad de la capacidad de carga. Por eso, bueno, ustedes son chicos, pero saben bien que en el 2001, sí, en el 2001 fue el tema de las torres gemelas, los dos edificios eran edificios de acero. Entonces, los aviones que impactaron eran aviones que habían levantado vuelo hacía muy poquito y estaban con los tanques de combustible que se encuentran en las salas totalmente cargados. Además, ese combustible es muy combustible y por lo tanto cuando impactó contra los edificios, no solo terminó dañando los elementos estructurales hasta rompiéndolos, sino que además produjo una gran explosión con un volumen de fuego muy grande. Y ustedes saben que el acero, si bien está totalmente protegido contra los incendios en los edificios de vivienda o de oficinas, es un muy buen conductor del calor. Por lo tanto, ante ese volumen de fuego tan grande, inmediatamente levantó temperatura e hizo que varios de los elementos al mismo tiempo, sobre todo de la planta en la cual impactaron los aviones, terminaran teniendo una temperatura de funcionamiento muy elevada. Y eso redujo mucho la capacidad de carga de esos elementos estructurales, fundamentalmente los de las columnas. Y eso es una de las causas por las cuales se provocó el derrumbe de los mismos. Bueno, otro de los temas de los cuales depende son suposiciones acerca de la continuidad del material. Algunos comentarios y consideraciones respecto de esto. El estado mecánico, o el concepto de estado mecánico en un punto, entra en cierta medida en contradicciones con la hipótesis que nosotros hemos adoptado acerca del material continuo o de continuidad del material. ¿Por qué? Cuando nosotros adoptamos la hipótesis de material continuo, ¿qué dijimos? Que entre dos puntos siempre iba a existir otro punto. Y que nos olvidábamos de la estructura atómico-molecular del material.
Bien. Entonces, en problemas que están relacionados con la rotura del material o con la aparición de fisuras y de grietas, ¿qué es lo que termina en definitiva pasando? Justamente la aparición de fisuras, de grietas y la rotura del material depende de la estructura molecular y cristalina del mismo. ¿Mm? Entonces, si yo estoy diciendo que estoy en un estado mecánico de rotura o de fisuración, ese estado mecánico depende de la estructura atómico-molecular del material. Y nosotros estamos diciendo que si estamos trabajando con materiales continuos, no existe la estructura molecular, porque en una estructura molecular, entre dos puntos, no necesariamente tiene por qué haber otro punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me expliqué con esto? Que parece medio un trabalenguas, pero... No, se entendió. Bien, ¿seguro, chicos? ¿Resto? Ustedes saben, alguna duda, me interrumpen y yo paro, ¿eh? Bien. Bueno, seguimos un poquitito más. Justamente, un poquito lo que les decía acá, la formación de grietas depende de la estructura molecular, ¿no? Otros factores de los cuales depende el estado de tensión en un punto, puede ser que no estén bien estudiados y analizados, o que muchos de los estudios y análisis que se realizaron han llegado a resultados o conclusiones que son divergentes o todavía están en discusión. Con lo cual, esto nos lleva a pensar que este tema que estamos estudiando está constituyendo un área que es en permanente desarrollo y estudio, sobre todo para entender bien por qué los materiales se terminan fisurando y se terminan rompiendo. Hay muchas cosas que están bien estudiadas y ya están firmes, pero hay otras que están en constante desarrollo, sobre todo cuando aparecen o se van creando nuevos materiales. Ahora bien, para nosotros, todo el desarrollo que vamos a hacer, dijimos que el estado tensional de un punto depende no solo del estado de solicitación, sino también depende de la temperatura, de la velocidad de deformación, de la continuidad del material, etcétera, etcétera. Bueno, de ahora en más, para nosotros, el único factor que va a ser determinante para definir el estado de tensión del punto que estamos analizando va a ser la solicitación interna de la estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me expliqué, chicos? Sí. Sí. Bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a poner todo esto y ahí ahora ponemos el ejemplo. Bueno, vamos a definir como estado tensional límite aquel estado tensional que establece un límite entre dos estados mecánicos. Cuando se alcance y se supere ese estado tensional límite, se va a producir una variación cualitativa de las propiedades del material y obviamente también cuantitativas. Entonces, los estados tensionales van a ser considerados como una característica de las propiedades del material y por lo tanto van a ser funciones de este. De hecho, no es lo mismo el límite de fluencia del acero que del aluminio, son totalmente distintos. Obviamente es mucho más bajo el del aluminio. Bueno, estados tensionales límites, por ejemplo, va a ser en un material dúctil la aparición de deformaciones residuales o permanentes, en un material frágil la aparición de fisuras y grietas. Bien. Voy a pasarlo todo. Ahora, ¿cuál es el objetivo que estamos viendo ahora acá? Bueno, el objetivo va a ser fundamentalmente los que voy a ir enunciando acá. El primero sería qué condiciones deberán darse para que un material alcance un estado tensional límite. Es decir, cuando un material, bajo un determinado estado de solicitación, alcance ese estado tensional que hace que provoque un cambio en el comportamiento de ese material. Es decir, que las cualidades y propiedades que venía teniendo, de repente pasan a cambiar. Ahora, si el estado tensional de un punto está caracterizado por el tensor de tensiones, que es este de acá, la pregunta es, ¿cuándo este tensor de tensiones que caracteriza ese estado tensional está representando a un estado tensional límite?
¿De cuál de todos esos valores o componentes de este tensor de tensiones va a depender ese estado tensional límite? ¿Va a depender de todos? ¿Va a depender de la componente de mayor valor? ¿Del valor de la traza? ¿Del valor del determinante? ¿De cuál de todos esos? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de determinar en la clase de hoy. Entonces, para resumir, el objetivo del tema va a ser estudiar y analizar qué condiciones deberán cumplirse o darse para que se alcance un estado tensional límite. Bien. Bueno, ¿hasta acá venimos bien, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. Por favor, si hay algo que no se entiende, me dicen, ¿eh? Bien, seguimos un poquito más. Bueno, a ver acá. Perdón, ahí estamos. Bien, vamos a definir resistencia de una estructura. Es la capacidad, vamos a definir en forma genérica, como la capacidad que tiene la estructura de pasar de un estado mecánico a otro. Por lo tanto, una estructura será más resistente cuanto mayor sea su capacidad para pasar de un estado mecánico a otro. ¿Y cómo será la medida de esa capacidad? Bueno, en principio la vamos a medir a través del valor de las fuerzas que deberán aplicarse a la estructura para precisamente hacer que deje de comportarse de una manera y pase a comportarse de otra. Es decir, pase de un estado mecánico a otro. Si yo tengo una estructura en la cual tengo que aplicarle, por ejemplo, 5 kN para pasar de un estado mecánico a otro, y otra estructura se requieren 50 kN, bueno, esta será más resistente. ¿Entendido? Y así este concepto uno lo puede extrapolar a una sección o a un punto. ¿Cómo se calcula? Bueno, ¿cómo se calcula la resistencia, ¿no?, de una estructura? Entonces, en principio vamos a partir del punto más peligroso del sólido de la estructura. Es decir, aquel que en principio tenga las máximas solicitaciones y obviamente termine provocando las máximas tensiones. Por eso fíjense que si yo tengo una viga simplemente apoyada, acá estoy dibujando, si yo tengo una viga simplemente apoyada con una carga, por ejemplo, uniformemente distribuida, ustedes saben perfectamente que el diagrama de momentos es parabólico y que la sección del medio es la sección que tiene el momento máximo. Bueno, yo voy a estudiar esa, no voy a ponerme a estudiar esta de acá, que es siempre y cuando la viga sea uniforme, ¿no? O sea, si la viga va cambiando de sección ya es distinto, pero si la viga es uniforme, por ejemplo, una de sección rectangular constante, me voy a fijar en la sección de máximo momento. Esos estados tensionales, yo me voy a fijar en esta sección, y dentro de esa sección ya voy a estar trabajando con aquellos puntos. El diagrama de tensiones va a ser algo así. Entonces fíjense que muy rápidamente yo ya sé que los puntos más importantes van a ser los que están más alejados del eje neutro, es decir, en tanto los superiores como los inferiores. Entonces, estos estados tensionales que están definidos por esta solicitación y por el cálculo que nosotros hagamos del tensor de tensiones, se van a comparar con ese estado tensional límite del material dado, obviamente. Ya vamos a ver cómo hacemos después operativamente todo esto, ojo, porque esto, si bien es conceptualmente el procedimiento, no es tan operativo como así uno lo describe. Esta comparación entre el estado tensional en el cual está trabajando la estructura respecto del estado tensional límite va a permitir sacar conclusiones respecto de la seguridad de estas estructuras. Nosotros hablaremos en este caso entonces de resistencia o de reserva de resistencia en cuanto a ese estado tensional esté más o menos alejado del límite. Muy bien. Bueno. Ahora, esta metodología, que así aparentemente parece sencilla, tiene sus complicaciones en cuanto a la aplicación. Así que lo que vamos a ver ahora son los problemas que justamente ocurren. El primer problema es la determinación del estado tensional límite. Uno puede realizar ensayos,
por ejemplo, un ensayo monoaxial de tracción en laboratorio, de distorsión pura, un ensayo monoaxial de compresión, los cuales son bastante fáciles de realizar y de reproducir en laboratorio. Estos estados tensionales límites de estos ensayos, los resultados obviamente, se los va a comparar con las tensiones actuantes en el elemento estructural que esté uno estudiando. Y así se evalúa la resistencia. Ahora, el problema es que en laboratorio solamente se pueden realizar muy pocos ensayos. Yo no puedo tener una estructura, por ejemplo, un edificio es más, o este pórtico que hicimos acá, y llevármelo a un laboratorio y ensayarlo en verdadera dimensión. Imagínense que esta columna tiene 8 metros y la viga tiene 6 metros. Yo no lo puedo, para cada uno de los distintos problemas que se me presenta, construir una estructura similar a la que va a estar trabajando y ensayarla y ahí determinar su estado tensional límite. Otro problema tiene que ver con la extrapolación de esta forma de análisis. Supongamos otros estados tensionales, como este que recién les acabo de decir, que están caracterizados para el punto que nosotros digamos que es el más característico, el más solicitado, por las tensiones sigma 1, sigma 2 y sigma 3, es decir, por el tensor de tensiones en la terna principal. Vamos a ensayar cada material para lograr tales estados de solicitación y de tensión. Vamos a construir los diagramas de tensión y de formación, y se determinan los puntos característicos de tales diagramas. Bueno, esto es un enfoque, como recién un poco les adelantaba, bastante inadmisible, porque primero existe una infinidad terrible de posibles casos de estados tensionales. ¿Cómo hago yo para reproducir esa infinidad de casos de ensayos tensionales? Es decir, para cada situación voy a tener que ir a un laboratorio y ensayar para compararlo con su estado tensional límite. Entonces, y la otra es la dificultad técnicas que tienen los laboratorios de poder realizar esa cantidad infinita de ensayos, porque solo muy pocos son los que son fáciles de realizar, que son los que vimos hace un ratito. Y a su vez, no es lo mismo ensayar una estructura hecha de acero que una estructura hecha de hormigón, o hecha de madera, o hecha de aluminio, o hecha de alguna aleación cualquiera. Con lo cual uno tendría que no solo una cantidad infinita de posibles estados tensionales, sino que también eso habría que multiplicarlo por la cantidad de materiales con las cuales uno está acostumbrado a trabajar o con las cuales trabaja. Y un poquito resume los otros dos, porque en definitiva es la técnica de ensayos. Los ensayos que son posibles realizar en el laboratorio son poquitos. Y los estados tensionales más complejos o no son posibles o no existen laboratorios que puedan desarrollarlos y llevarlos a cabo. Así que estos problemas son los que estamos nosotros teniendo, estos tres problemas, con esta técnica que en principio de ensayar un material y establecer cuál es el estado de tensión límite. Bien. Bueno, es un poquito la conclusión, ¿no? Entonces, por este motivo es que se dice, bueno, obviamente este enfoque parece bastante simple, pero desde el punto de vista de la aplicación no es muy fructífera. Entonces, lo que se hace es se crea justamente la teoría de los estados tensionales límites, que es lo que nosotros estamos viendo ahora acá. Bueno. Sí, esto que me olvidé decirles es importante. Este es un campo que está actualmente, y ya de hace tiempo, en permanente desarrollo de estudio y de análisis. Así que muchas veces hay cosas que están bien estudiadas y comprobadas, y hay otras que van a estar no tan bien estudiadas o no se está muy seguro de las conclusiones a las cuales uno va arriba. Bien, ¿venimos bien hasta acá, chicos? Sí. Bien. Me interrumpen si hay algo que no se entiende, me dicen, Luis, no se te entendió, repetilo, por favor, listo, lo repetimos. Así que no hay problema. Bueno. Vamos a ver todos estos conceptos que vamos a ver ahora en forma preliminar van a ser para definir lo que es una tensión equivalente o de comparación.
Así que vamos a ver una serie de conceptos y ya después lo que queda ya es un poquito más liviano. Vamos a suponer que tenemos un cierto estado tensional, el cual lo vamos a llamar estado tensional dato. Y vamos a aumentar proporcionalmente todas las componentes de este estado tensional. Es decir, todas se le aumentan en forma proporcional y similar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de alcanzar el estado tensional límite partiendo de ese estado tensional dato. Nosotros vamos a entender como coeficiente de seguridad para el estado tensional dado o dato al número que indica cuántas veces se deben aumentar simultáneamente todas las componentes del estado tensional para que éste se convierta en uno límite. Es decir, el coeficiente de seguridad o factor de seguridad, en definitiva, es la relación entre el estado tensional límite y el dato. Obviamente, uno quiere que esto sea mayor a 1. Si no, estamos en el horno. Ya estamos en un estado de tensiones que superó el límite. Básicamente, o en general, el estado tensional límite para un material dúctil es la tensión de fluencia y para uno frágil la de rotura. Pero ahora vamos a seguir viendo esto. Nosotros vamos a definir ahora estados tensionales equivalentes. Y diremos que dos estados tensionales, cuando tienen el mismo coeficiente o factor de seguridad, se van a decir que tales estados de tensión son iguales de peligrosos o de seguros. Es decir, la peligrosidad de una estructura o la seguridad de una estructura son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Es decir que una estructura es tanto así de peligrosa es lo mismo que decir que es tanto así de segura, ¿no? Entonces, esta idea será la que permite comparar a los diversos estados tensionales entre sí, según sea el grado de peligro o de seguridad, y partiendo en principio de un solo número que es el coeficiente de seguridad. Es decir, si yo tengo dos estructuras caracterizadas por dos estados tensionales, y esos dos estados tensionales tienen el mismo coeficiente de seguridad, vamos a decir que son iguales de peligrosas o iguales de seguras. Si tienen distintos coeficientes de seguridad, aquella que tenga mayor coeficiente de seguridad va a ser más segura o menos peligrosa que la otra. ¿Quedó claro? ¿Mm? Sí, profe. Bien. Entonces, resumiendo, cuando el coeficiente de seguridad del estado tensional 1 y el del 2 son iguales, se dicen que esos dos estados tensionales son iguales de peligrosos o de seguros. Y por lo tanto, a esos dos estados tensionales se van a decir que son equivalentes. ¿Mm? Bien. Ahora, ahí, vamos a estar. La pregunta es, ¿los estados tensionales se podrán comparar sin recurrir al coeficiente de seguridad? Porque yo para recurrir a este coeficiente de seguridad necesito conocer el estado tensional límite. Y dijimos ya que para determinar el estado tensional límite nosotros tenemos un montón de limitaciones para poder determinarlos. Por lo tanto, el coeficiente de seguridad va a ser, en el sentido en que lo hemos definido, va a ser medio difícil de determinar. Entonces, lo que se hace es, imaginemos que yo pueda elegir un estado tensional determinado al que lo considere como estado tensional patrón o estado tensional de referencia. Y a todos los estados tensionales yo lo pueda comparar contra ese estado de tensión de referencia. ¿Mm? Si yo pudiera establecer esto, es decir, bueno, mira, este estado tensional que está caracterizado por esta estructura y está caracterizado por este tipo de solicitación, lo tomo como de referencia, yo voy a poder comparar siempre a mis estados tensionales con ese estado tensional de referencia y así establecer una correspondencia en el funcionamiento de ambos esquemas. El mío, que es el que estoy estudiando, y el de referencia o patrón. Justamente, el estado tensional patrón o de referencia que se elige es el estado de tensión en tracción simple, que es un ensayo que es muy fácil de realizar y muy rápido de realizar en laboratorio.
¿Estamos de acuerdo? Y que además ya está hecho para un montón de materiales con los cuales uno está acostumbrado a trabajar. Así que lo que yo voy a hacer a partir de ahora es comparar mi estado tensional dato con el estado tensional patrón. El problema que se nos va a presentar un poquito más adelante es cómo establecemos esa comparación. Pero déjenmelo para el próximo capítulo de la serie. Muy bien. Vamos a definir como tensión equivalente o de comparación a la tensión que deberá aplicarse a la barra traccionada para que sea igual de peligrosa o de segura que el estado tensional dato. Es decir, cuando yo tengo mi estructura caracterizada por mis solicitaciones y caracterizada por el punto más solicitado, que define mi estado tensional dato, eso va a tener un determinado coeficiente de seguridad y va a tener un grado de peligrosidad o de seguridad determinado. Si yo logro que ese ensayo patrón o de referencia, que va a caracterizar el estado tensional patrón o de referencia, y va a estar provocado por una determinada tensión, obviamente, porque es un ensayo de tracción simple donde solamente está actuando una única tensión. Si logro que ese estado de tensión patrón o de referencia tenga la misma seguridad o la misma peligrosidad que mi estado tensional dato, voy a decir que la tensión que le aplico a mi ensayo tensional patrón la denomino tensión equivalente o de comparación. ¿Me expliqué con esto? ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, lo puedo repetir. A ver. Yo lo que quiero hacer es decir, como no puedo alcanzar o determinar los infinitos estados tensionales límite, solamente voy a poder establecer de forma de ensayo mi estado tensional límite para muy pocos estados tensionales como datos, que son los que realmente uno puede reproducir en laboratorio. Entonces, digo, este camino, que si bien parece bastante simple y bastante fácil de entender, ameno y muy lineal en la forma de desarrollar, desde el punto de vista de esa aplicación es bastante difícil aplicarlo prácticamente. Entonces digo, bueno, imagínense que yo pudiera crear o establecer un ensayo y utilizar ese ensayo como patrón. Y decir, bueno, yo tengo ese ensayo como patrón, que es el ensayo de tracción simple, que me determina un estado de tensión determinado. Y yo tengo mi estado de tensión dato. Si logro que el estado de tensión en el ensayo patrón tenga el mismo coeficiente de seguridad que mi estado tensional dato, estoy diciendo que a la tensión que provoca ese estado de tensión en el ensayo patrón o de referencia, la denomino tensión equivalente o de comparación. No sé si ahora... Sí. Ahí, ahora sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Gracias. No, por favor. Acá está un poquito resumido. El estado tensional dato tiene un coeficiente de seguridad 1. Tengo una barra traccionada, le aplico una tensión sigma t y se obtiene un coeficiente de seguridad 2. Si el coeficiente de seguridad 1, que se corresponde con el ensayo dato, y el coeficiente de seguridad 2, que se corresponde con la barra traccionada, que es mi ensayo patrón, son iguales, a la tensión que le apliqué a la barra traccionada la denomino tensión equivalente o tensión de comparación. Acá está un poquito resumido lo que recién te expliqué con palabras a través de un cuadro que creo que me parece que es un poquito más Sí, sí, queda visual. mucho más visible así. Sí. Bien. Bueno. A ver. Esta metodología de determinar la tensión equivalente se basa desde el punto de vista cuantitativo en que el paso del material de un estado mecánico a otro depende solamente de un número. Esto realmente no es así.
Por ejemplo, si yo tuviera estos dos estados tensionales, por ejemplo, un estado triple caracterizado por sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y el estado de tensión de referencia o patrón, fíjense que estoy tomando acá sigma X, sigma de equivalente, de tal manera que estos dos estados sean iguales de seguros, tiene también sus limitaciones. Fíjense que yo, cada cosa que voy explicando, estoy como el día, tengo que abrir el paraguas para decirle, esto es así, pero tal cosa, esto es así, pero ojo que, esto es así, ojo, pero tenemos problemas de aplicación práctica, ojo es así, pero también intervienen otras cosas que no son tan sencillas. Bueno, y ahora después, cuando cierre este tema, se van a dar cuenta por qué, o van a terminar de entender mejor por qué. Como les decía, si bien la metodología se muestra como sencilla y bastante fácil y cómoda su interpretación y su seguimiento, tiene sus limitaciones. Porque en principio no tiene en cuenta la calidad ni las propiedades del material. Con lo cual fíjense que yo en estos dos estados tensionales puedo estar comparando madera y acero. Y esto no es tan así. O puedo estar comparando una calidad de acero con otra calidad de acero. Entonces, eso también tiene una limitación. La metodología requiere que conozcamos a priori en qué estado mecánico se ubica el material, para que ambos, el dato y el patrón, puedan ser comparados. Es decir, cuando yo tengo un estado de tensión, tengo que saber si estoy dentro del campo elástico, dentro del campo plástico, dentro del campo viscoso, o qué. O si tengo una parte del material que está dentro del campo elástico y otra parte dentro del campo plástico. Entonces, ese requerimiento también lleva a estudios preliminares sobre el estado de tensión dato. Así que bueno. Más allá de esto, la pregunta es, bueno, ¿cómo continuamos con esta metodología de manera operativa? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a obtener la tensión equivalente, vamos a calcular el coeficiente factor de seguridad para ese ensayo patrón, que para materiales dúctiles lo vamos a establecer como el cociente entre la tensión de fluencia y la tensión equivalente, y para materiales frágiles como el cociente entre la tensión de rotura y la tensión equivalente, con lo cual fíjense que yo acá ya le estamos definiendo cuál es el estado tensional límite para el ensayo de tracción, que es, si el material es dúctil, es la tensión de fluencia, si el material es frágil, es la tensión de rotura, que básicamente es con lo que uno más va a trabajar. Pero todavía falta comparar o ver cómo vinculamos a la tensión equivalente con el estado tensional dato. Y acá es donde los conceptos que vienen a continuación no son únicos, sino que al no ser únicos y no ser universales, uno va a tener que ir creando distintas metodologías de estudio para analizar distintos problemas. Es decir, que no todos los problemas se pueden analizar de la misma manera. A ver, distintos materiales bajo un mismo estados tensionales se comportan de manera diferente. Con lo cual ya la metodología anterior me dice, ojo, porque si bien la metodología es sencilla, su aplicación no es tanto. Se van a crear entonces teorías, que las vamos a denominar teoría de los estados límites, que implican asumir hipótesis sobre cuál de las tensiones o de las combinaciones de las tensiones determinan el paso al estado tensional límite. Bueno, la otra pregunta es ¿qué pasa con las hipótesis asumidas? Bueno, las hipótesis que uno va a tomar para un material podrán no ser válidos para otras y pueden conducir a resultados que sean inapropiados o insatisfactorios. Es decir, una hipótesis va a requerir que sea comprobada experimentalmente en un caso y podrá ser rechazada en el otro porque no funciona.
Bueno. Entonces, las teorías de los estados límites. Entonces, lo que le decía antes, como lo que se hace es, se crean distintas teorías basadas en distintas hipótesis que obviamente no son perfectas. Tampoco son universales, es decir, que yo tomo una teoría y no la puedo aplicar. Yo puedo estar ensayando una madera, pero me sirve para la madera, pero no me sirve para el acero. O me sirve para la madera dentro de un rango de funcionamiento, de carga y de tensiones, pero no me sirve para todo. Y lo mismo pasa con el acero. Lo puedo estar trabajando el acero a una determinada temperatura, pero si me paso de ese rango de valores, esa teoría por ahí me sirve para ese rango de temperaturas, pero no me sirve para otro rango de temperaturas. Las teorías de los estados límites tampoco, como les adelanté, se pueden generalizar. Por eso, ustedes ya en la práctica vieron un poquito la aplicación de esto. Y el otro es que las teorías de los estados límites se crean ad hoc. ¿Qué significa? Se crean exclusivamente para estudiar un problema. Y después se ve si esa teoría creada para estudiar ese problema, cuánto se puede... Primero hay que comprobar si es válida. Una vez que es comprobada que es válida para ese problema, hay que ver cuánto se la puede generalizar. ¿Entendido? Bueno, y obviamente esto en general es un concepto que es válido para todo, que ninguna teoría puede tener una mayor exactitud a las suposiciones que uno está tomando, ¿no? Ya que el estado de tensión al punto es el único que determina para nosotros el estado mecánico del material dado. Perdón. ¿Me expliqué con esto, chicos? Estoy apretando los dedos. ¿Hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, existen, ahora sí, ya fijándonos en cuáles son las teorías tensionales límites con las que nosotros vamos a ver, están caracterizadas básicamente están basadas en distintos aspectos, y los que vamos a ver ahora son aquellos indicadores que indican la falla por resistencia de un elemento estructural. Bien. Ahí está. Bueno. Las teorías basadas en tensiones son la teoría de la máxima tensión normal o teoría de Rankine, la teoría de la máxima tensión tangencial o teoría de Greska o de Guess, estas dos las vamos a ver. La teoría de la máxima tensión tangencial octaédrica, esta la mencionamos pero no la vamos a ver. Después hay teorías que están basadas en deformaciones, como la teoría de la máxima deformación longitudinal o teoría de Saint-Venant. Después hay teorías que están basadas en la energía de deformación, como la teoría total de deformación o teoría de Beltrami, la teoría de la máxima energía de distorsión o teoría de la energía de variación de la forma o teoría de von Mises, teorías basadas en el rozamiento interno, como la teoría empírica de Moore o la teoría de Coulomb. Nosotros vamos a ver de estas cuatro, las dos primeras, la 3.1 y 3.2 y la 4.1. Y las hipótesis adoptadas que vamos a trabajar, bueno, van a ser todas estas que ya nosotros con las que venimos trabajando normalmente. Y hasta acá hemos visto estados límites de falla por resistencia de un punto de una estructura y que se estudia a través de estas distintas teorías ad hoc. Bien, bueno, ¿cómo continúa el estudio? Esto es un poquito el resumen, acá está de vuelta repetido un poquito lo que les expliqué antes, que uno, si bien yo me estoy basando en la falla de un punto de una estructura, también me puedo basar en el segundo criterio de análisis, que es la falla de una sección, o el estado propio límite de una estructura, a través de los mecanismos de colapso, que esto obviamente, si bien vamos a verlo de manera preliminar, acá en estabilidad 2, que ya lo empezamos a ver, fundamentalmente le van a dedicar mucho más espacio en estabilidad 3. Muy bien, vamos a las conclusiones y ya cerramos esta presentación que le hicimos un poquitito más larga de lo que correspondía. Voy a ir rápido acá, vamos a ver un poquito una ampliación de estos conceptos. Los estados límites básicamente se reconocen tres grupos básicos. Uno que se conoce como estados límites últimos,
que están basados en el colapso parcial o total de la estructura. Y estos se deben, ejemplos de estos son, a ver, hasta ahí, cuando tenemos una pérdida de equilibrio, es decir, el cuerpo no es que se rompe, sino que pierde el equilibrio y se termina cayendo, es decir, sufre un movimiento de cuerpo rígido. Falla de resistencia, ya sea una parte o de toda la estructura. Cuando la estructura tenga un colapso progresivo, es decir, que de repente me falla una parte de la estructura y a su vez esa falla de esa parte de la estructura va provocando la falla de elementos que se encuentran adyacentes y estos elementos adyacentes a su vez de otros elementos que son adyacentes a estos. La formación de mecanismos, que fue esto, sí, por la formación de rótulas plásticas, que es lo que les expliqué al principio, y problemas de inestabilidad, ya sea local, parcial o total. Bueno, esto de fatiga lo van a ver en construcciones metálicas o estructuras metálicas, cuando hay ciclos de carga y descarga que se repiten muchas veces en muy cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, un motor que está funcionando sobre una estructura, entonces está repitiendo ciclos de carga y descarga en forma constante. Otro tipo son, así como recién vimos los estados límites últimos, están los estados límites de servicio, que están más que nada relacionadas con que la aparición de estos estados límites provocan que la función inicial de la estructura o de la construcción funcione como uno quiso que realmente funcionara inicialmente. Por ejemplo, cuando uno tiene deformaciones excesivas, imagínense que nosotros en el cuarto o en el lugar donde ustedes están ahora, el piso se deforma de repente 15 centímetros, o están con un suelo que es un piso que es muy elástico, muy deformable. Bueno, la verdad que son deformaciones excesivas y que hacen que, si bien no provocan que ese cuerpo se rompa, hacen que el funcionamiento no sea el adecuado, ni el cómodo. Es decir, imagínense que tengamos un hoyo de 15, 20 o 30 centímetros en el medio de la habitación en la cual estamos, realmente es bastante incómodo. Bueno, para equipos semana. Cuando nos aparecen anchos de fisuras excesivos, esto trae problemas estéticos, aceleración de la corrosión, entre otros, filtraciones, vibraciones indeseables, que obviamente provocan, imagínense un edificio muy alto y muy esbelto, que en los pisos superiores vibre mucho. Uno está en el living, está en la cocina, está en una habitación y uno siente y percibe esas vibraciones. La verdad que causan malestar y en general hay límites para esas vibraciones por unidad de tiempo que esos edificios y esos lugares tienen que provocarse, y son medidas. La facultad hizo un estudio muy importante acerca de las vibraciones que provocaba en edificios cercanos a la cancha de River cuando se daban recitales, ¿no? Y hay otros estados límites que tienen que ver con la durabilidad de las estructuras y de las construcciones, ¿no? Es decir, el hecho de usar una construcción y por lo tanto la estructura asociada a esa estructura, y la estructura asociada a esa construcción hace que con el tiempo sufran un desgaste natural. Entonces, bueno, cuando ese desgaste llega a un determinado límite, uno tiene que agarrar y dedicarse a mantener o desarrollar métodos que permitan justamente recomponer la situación inicial. Y después si bien yo le dije que había tres, hay un cuarto, que son los estados límites especiales. Cuando se provocan efectos que realmente uno no están contemplados en el diseño inicial de la construcción y la estructura. Por ejemplo, un incendio, una explosión, el impacto de un vehículo. Es decir, imagínense que un vehículo está circulando por una vía y se desvía, sufre un choque y se mete dentro de una casa. Bueno, son situaciones, se produce una explosión porque alguien trajo una garrafa a un lugar, la garrafa estaba perdiendo, justo se encendió una mecha o alguien pasó con un cigarrillo encendido o encendió fuego y terminó explotando. Bueno, esas son situaciones que son consideradas como estados límites especiales porque no están previstas inicialmente en el diseño de esa construcción y obviamente de esa estructura. Bueno, condiciones ambientales o climáticas no previstas. Por ejemplo, imagínense que acá en la ciudad de Buenos Aires ocurra un sismo. Bueno, la probabilidad
la ciudad de Buenos Aires no es una ciudad, no es una zona sísmica, pero imagínense que en un periodo de tiempo, 100.000 años, capaz que pueda ocurrir un sismo. Bueno, seguramente se ocurre, las construcciones no están preparadas para eso. O que dentro del medio de la ciudad se levante un tornado muy grande. La verdad que no es una zona de tornados, o por lo menos no hay experiencia que en algún momento de los registros se pueda provocar. Entonces las estructuras y las construcciones no están provocadas para soportar un tornado. Bueno, con esto terminamos esta presentación que me extendí más de la cuenta. ¿Alguna duda, chicos, de esto? No, profe. No, profe. Bueno, muy bien. Bueno, vamos así ahora a ver rápidamente las